Gloria a Dios, ¿verdad? Y estamos contentos que continúas con nosotros. Voy a leer del libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, del capítulo número 18, los versículos del 9 al 14, donde se encuentra la parábola del fariseo y el publicano. Y después el pastor Marcos Huaco abundará en estos textos para explicarnos qué mensaje tiene allí la Biblia para ti y para mí. Leo así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios nos bendiga al estudiar su palabra. Pastor, entonces, explíquenos qué mensaje tenemos acá para nosotros en esta ocasión. Cuando, en primer lugar, pues muy buenos días a toda la audiencia, a todos los hermanos que nos escuchan por este medio. Este es un pasaje interesante porque Jesús introduce en el primer texto el propósito de esta parábola, porque dice para algunos. Ahora, ¿quiénes son estos algunos? Algunos que se tenían a sí mismos por justos y menospreciaban a los demás. ¿Quiénes son esos algunos? No está hablando de personas que no asisten a la iglesia. Él se está dirigiendo a personas que van al templo. Eso quiere decir que está hablando de personas de alguna manera religiosas, de alguna manera creyentes. Y dentro de la comunidad de creyentes hay personas que de alguna manera se ven mejores que otras. Personas que de alguna forma siempre están pensando que son más santos que otros. Sí. Y esto en la vida espiritual, en la vida de un creyente, de un cristiano, puede resultar un elemento negativo para su crecimiento espiritual. Sí. Y Jesús quiere de alguna manera prevenir. Está hablando a los creyentes, repito. Sí. Quiere prevenir de que esto puede de alguna manera afectar su crecimiento espiritual, puede afectar su desarrollo como discípulo. Es importantísimo que la visión que tengamos de nosotros no esté en función a que soy mejor que los demás. Y entonces Jesús va a utilizar 2 figuras que eran muy importantes para el pueblo judío y para la cristiandad de ese entonces. Y entonces por eso introduce él diciendo que él va a hablar sobre aquellos que de alguna manera están desde su concepto por encima de otros. Sí. Y en el versículo que sigue, en el versículo 10, justamente dice 2 hombres, ¿no? Subieron al templo, es decir, están hablando de hombres que van a la iglesia. Uno era fariseo y el otro era publicano. Sí. Y aquí están las 2 figuras que Jesús va a usar para tratar de explicar de este problema que puede significar en nuestro crecimiento espiritual el tener una cosmovisión errada de nosotros con relación a los demás. El fariseo. ¿Quién era el fariseo? El fariseo era un religioso, una especie de clérigo, una especie de ministro, una especie de maestro religioso. Un fariseo era una persona muy respetada por la comunidad porque llevaba una especie de vestidura sagrada. Es decir, un fariseo era ante los ojos de los demás, era un religioso, un hombre que pasaba mucho tiempo con Dios. Entonces estamos ante la figura de un religioso en términos modernos. Y uno dice, wow, ese hombre para todo el tiempo con Dios, ese hombre todo el tiempo está orando, ese hombre todo el tiempo tiene una comunión muy cercana con Dios. Y entonces el fariseo era pues un religioso.
pero hablar del publicano era el antónimo. Sí. Hablar de un publicano era hablar de un hombre que en primer lugar había traicionado a su patria, porque los publicanos eran judíos que de alguna manera se habían vendido para Roma, trabajaban para Roma, oprimiendo al pueblo judío, a sus paisanos. Entonces, sí, el publicano era el ladrón de corbata, es decir, como ahora le llaman, ladrón de cuello blanco, es decir, era un funcionario público, pero que cobrador de impuestos, pero que cuando ejercía su función pública robaba, y robaba a los pobres. Que cobraba de más. Cobraba de más. Sí. Y había hecho su riqueza a costa del robo a la gente que no tenía. Entonces los judíos odiaban a este compatriota, porque siendo un compatriota de ellos, abusaba por el poder que Roma le había dado. Sí. Entonces, para los judíos ser publicano era pues ser la peor persona. Si hablábamos de un publicano, estábamos hablando de un pecador. Es más, publicano era sinónimo de pecador. Okay. Entonces, cuando un judío pasaba cerca de un publicano, estos judíos se tapaban la nariz y dando la idea de que estaban pasando al lado de una persona inmunda. Entonces, cuando Jesús usa la figura del fariseo y usa la figura del publicano, estaba hablando justamente de la manera como los seres humanos vemos a través de la apariencia. Es decir, vemos un religioso que aparentemente es un hombre perfecto, santo, y vemos un publicano que detrás esconde a un pecador, a un hombre alejado de Dios, a un hombre que está lejos de la gracia divina. O sea, los dos extremos, viendo el punto de vista religioso, serían los dos extremos máximos que pudiéramos tener. Claro. Uno casi santo perfecto y el otro pecador, casi inmundo, por decirlo así. Y lo curioso es que el texto dice que los dos fueron al templo. Okay, sí. Lo que quiere decir que la iglesia o el templo donde nos congregamos para adorar al Señor es una comunidad que tiene la posibilidad de tener a estas dos tipos de personas. Sí, sí. Dos tipos de personas. Y lo interesante es que los dos fueron a orar. Ajá. Hay unos elementos aquí interesantes, como por ejemplo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6, se habla de 3 fortalezas espirituales muy importantes. Okay. Por ejemplo, se habla, dice, cuando des, o sea, dar. Sí. O dice cuando ores, y dice cuando ayunes. Sí. O sea, orar, ayunar y dar son fortalezas espirituales. Sí. Pero lo interesante de Mateo 6 es que el Señor dice cuando des, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Sí. Dice, cuando ores, ora en privado, métete a tu cámara y ora en privado, que nadie, no seas como aquellos que oran en público. Sí. Eso para ser visto por los hombres. Sí. Y cuando cuando ayunes, dice, hazlo en privado. Sí. Es decir, lávate la cara, que la gente no note que tú estás con hambre. Sí. En otras palabras, esas fortalezas espirituales, ya en Mateo 6 Jesús decía que son fortalezas que se deben practicar en la intimidad, es decir, en el secreto, y tu Padre te recompensará en público. Sí. Y aquí vemos que justamente el fariseo hace todo lo contrario, ¿no? Ora en el templo para que todos lo vean, lo escuchen. Sí. Con frases que de alguna manera comienzan a exaltarlo a él, porque él era una persona que daba sus diezmos y su ofrenda a tiempo, y entonces él proclama de que entiendan de que él es el dador. Entonces hace todo lo contrario, ¿no? Una fortaleza espiritual que en la intimidad puede ser realmente una fortaleza, termina convirtiéndose en un elemento negativo para la fe. Es curioso cómo un mismo elemento que puede ser de bien, de pronto se puede convertir de forma negativa. Y lo mismo, dice, yo ayuno, ¿no? El ayuno, que está llamado a ser una experiencia de intimidad con Dios, se suele convertir en un elemento que exalta o que me pone por encima de.
Sí. Y finalmente, pues, ¿no? Habla de dar, yo doy, dice, ¿no? Entonces, estas tres fortalezas espirituales, que no podemos negar que son fortalezas, orar, ayunar y dar, se han convertido en este primer personaje, el fariseo, un elemento negativo. Okay. Y es mucho más negativo cuando él usa la expresión no soy como este publicano. Que se compara. Es decir, cuando esta soberbia espiritual, voy a decir soberbia espiritual, hace que nuestra visión vea a los demás por debajo de nosotros, puede llegar al extremo de convertirse en hacer una comparación grosera, porque dice, yo no soy como este publicano, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando uno llega a ese nivel, su espiritualidad se ha enfermado. Acá hay una enfermedad espiritual. Sí. Algunos dicen, pero ¿cómo la espiritualidad se puede enfermar? Pero sí, la espiritualidad se enferma cuando justamente hacemos estos recursos espirituales, en lugar de ponerlos en la dirección de honrar y dar gloria a Dios, terminan siendo elementos que nos exaltan a nosotros. Y esto puede convertirse en algo peligroso. Entonces, sí. Sí, cuando hay que tener mucha precaución, entonces uno como cristiano, cuando uno comienza a sentirse mejor que los demás, hay que evaluar uno internamente lo que está pasando, no sea que no esté dando ese mal que tenía ese fariseo. Sí, sí, es por eso que Jesús le va a decir al religioso, mira, si hay alguien de quien tú pensabas que no podías aprender nada, es del publicano. Sí. Y hoy te quiero enseñar que de esa persona que tú crees que está muy por debajo de ti, hoy te quiero enseñar una enorme lección. Wow. Quiero que mires a esa persona que tú piensas que está muy por debajo de ti y él tiene el elemento perfecto que te falta a ti para ser un cristiano. Es una reprensión muy fuerte. Sí. ¿No? Y dice, lejos de él había un publicano. Sí. Cuando dice lejos, yo me imagino de que estaba lejos del altar. Okay. Es decir, porque el publicano no se sentía que estaba en condiciones de presentarse ante la presencia del Todopoderoso. Sí. Estaba avergonzado, porque tenía un concepto de sí como pequeño. Él sabía que era pequeño, posiblemente sabía que no tenía nada para dar en términos de, al lado de la gran de la gloria divina, del poder divino, de la grandeza divino, él se miraba muy pequeño, muy pequeño. Posiblemente con mucho respeto del fariseo, porque él mismo respetaba al fariseo, porque en ningún momento él menciona al fariseo, a diferencia del fariseo que sí lo menciona a él. Y él solo está preocupado en presentar sus cuitas delante del Todopoderoso, delante de Dios. Y por eso que el texto dice que el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Es interesante, pero esta expresión, soy un pecador, es tal vez la fortaleza espiritual más fuerte que una persona pueda tener. Bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, los que tenemos, gracias a Dios, porque ese es un don de Dios, la capacidad de reconocer que somos pues algo pequeño, que tenemos debilidades, que somos susceptibles a cometer una falta. Nuestra visión de los demás está también en esa función. Al acercarnos a Dios, reconocemos que recibimos el perdón de Dios y en la medida en que entendemos haber sido aceptados por Dios en la condición en la que hemos ido ante Él, nos permite tener una visión diferente de los demás. Aprendemos a aceptar a los demás con sus errores, con sus faltas. No para soslayar los errores o los pecados de los demás, sino para comprenderlos y para hacer no un dedo acusador,
sino una mano amiga que pueda de alguna manera ayudarlos a salir del fango en donde la naturaleza humana, pecaminosa, nos pueda llevar. Entonces hay una pregunta interesante, ahí en el verso 14 dice, os digo, dice Jesús afirmando, os digo, que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado, pero el otro no. Eso es interesante, ¿no? Sí. Porque dice, este pecador fue justificado. Eso podría decir perdonado, ¿verdad? Claro, la palabra justificado en la Biblia tiene un significado algo así como judicial. Okay. Es como un declarar justo a una persona. Sí, declararlo inocente. Declararlo inocente, sí. Es como absolverlo. Okay. Como absolverlo. Es mucho más que perdón, por decirlo así. Te perdono y te declaro completamente inocente. Claro, es mucho más que el perdón porque es como decir, mira, voy a pagar completamente tus deudas. Okay. En este momento eres una persona como que nunca ha pecado. Wow. O sea, en otras palabras, tu cuenta está en blanco. Muy bien. Blanco, ¿no? Entonces dice, este pecador, este hombre a quien el fariseo señaló como un supuesto adúltero, porque no sabía si era un adúltero, pero él ya lo había calificado, un supuesto adúltero, un supuesto ladrón, este hombre mal visto por la comunidad religiosa, para Jesús dice, fue justificado. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo va a ser justificado si este era un publicano, era un pecador? Sí. Es que tuvo la capacidad de decir, Señor, ten compasión de mí, sé propicio de mí, sé propicio de mí. Y entonces todo hombre o mujer, independientemente de los errores que hayas tenido, si tú eres un joven, eres una persona adulta, una persona mayor, una persona que tiene conciencia de los actos que comete, y yo te voy a decir algo en esta hora. Si tú sabes que has cometido un error, ten la sencillez, ten la humildad de acercarte al Señor y confesar tus faltas, tus errores, tus pecados. Y ten la plena certeza que Dios te va a justificar, que Dios te va a declarar justo, que Dios te va a dar una nueva oportunidad, que Dios va a poner sobre ti una página en blanco para que puedas reconstruir nuevamente tu vida. Esta parábola es para que tú comprendas que aun cuando algunas personas te puedan señalar como una persona que se ha equivocado, que está por debajo de los demás, acércate al Señor con sencillez, acércate al Señor con reconocimiento sincero. Y la palabra de Dios dice que todo lo que se humille será exaltado. Y Dios te va a poner por encima de los demás. No para que te glorifiques, sino te va a poner por encima de los demás porque la misericordia de Dios así lo quiere. Tu vida puede cambiar. Tú puedes tener una nueva historia. Puedes empezar a escribir una nueva página en tu vida. Y todo porque al margen de aquellos que puedan señalarte, hay un Dios maravilloso, que no importa de dónde puedas venir, tal vez de los lugares más profundos, más feos, Dios puede hacer que seas una luz que se ilumine. Así que Dios te bendiga y puedas, como aquel publicano, tener la valentía de confesar tus faltas. Y no solamente delante de Dios. Si has cometido alguna falta y tienes la oportunidad de abrir tu corazón y pedir perdón, el que pide perdón tiene fortaleza. Cuando pides perdón no te vas a hacer una persona débil, al contrario, vas a hacerte una persona fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Y pastor, mientras usted daba ese llamado, se me ocurre pensar que alguien pueda decir es que yo he pecado muchas veces, o ayer yo me confesé, pero hoy volví a pecar. El Señor, podemos ir a Él nuevamente. No, aunque ya hayamos ido y si hemos vuelto a fallar en un pecado, Él nuevamente nos recibe y nos ofrece su justificación nuevamente. El ser humano, la historia del ser humano es una historia de altos y bajos.
la naturaleza humana permanentemente en sus múltiples quehaceres, a veces comete errores, Sí. piensa cosas negativas, y por eso la vida cristiana no es un asunto puntual, es un Ok. asunto de todos los días. Sí, sí. Cada día tenemos que pedir perdón, cada día tenemos que dar disculpas, cada día tenemos que ir construyendo este edificio de a poco. Y entonces el apóstol Pedro le hizo la misma pregunta a Jesús. Le dijo, Jesús, ¿cuántas veces vamos a perdonar? Y Jesús le dijo 70 veces 7. Sí. Una manera de decir, esta es una actividad constante y permanente. Sí. La actitud de pedir perdón, la actitud de comunión con Dios es una actitud de todos los días, de cada hora, de cada minuto, de cada segundo. Sí. Es decir, respiremos permanentemente esta actitud de pedir perdón. Así como el aire que respiras, así es importante el perdón de Dios en tu vida. Así que es algo que no importa si el pecado es grande o pequeño, todos podemos ir al Señor. Y si fue una vez o muchas veces, el Señor como quiera está dispuesto a perdonarnos. Y si ayer y volví lo hice hoy, me perdona de nuevo hoy. Es como nuestros hijos, ¿no? Ajá, con nuestros hijos, sí. El papá y los hijos. Es una relación permanente de amor, de profundo cariño, Sí. donde a veces hay roces, donde a veces hay ofensas que se declaran, que se perdonan, y eso va construyendo la vida. Sí. Esa relación de perdón y de confesión permanente hace que uno vaya construyendo nuestra vida cristiana. Lo que no está bien es que en este día a día nosotros vayamos no mirando al Señor y a nuestra entrega, sino vayamos viendo a los otros, al contrario.